Cada vez que leemos el libro de Génesis, entendemos que hay alguien llamado Jacob, el que busca tu rostro. Leemos la historia de Jacob, y al reflexionar detenidamente descubrimos que él hizo todo lo posible por encontrar a Dios con todas sus fuerzas. Él tenía que encontrar a Dios, tanto que la Biblia dice: Jacob, el que busca tu rostro, es decir, el Jacob que buscó y halló el rostro de Dios. Se le llama así a Jacob. Veamos entonces. Al principio, cuando aún estaba en el vientre materno, su padre ya había establecido un buen propósito. Peleaba con su hermano dentro del vientre. Cuando nació su hermano Esaú, él le agarró firmemente el talón, queriendo aferrarse con fuerza, luchando por nacer primero. ¿Pero por qué? ¿Quería nacer primero? Parece que desde el vientre ya sabía que debía luchar por nacer primero, pues el primero en nacer recibiría la bendición de Dios. Parece que en su espíritu sentía este impulso. Más adelante, cuando él y su hermano aún eran bastante jóvenes, pero, quizás ya casi, adultos, un día su hermano fue a cazar. Esaú regresó de cazar. Después, con muchísima hambre. En ese momento, Jacob estaba cocinando un guiso. Esaú le dijo: por favor, dame de comer ese guiso rojo. Jacob respondió: véndeme hoy tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo: júrame que me vendes la primogenitura, y te daré el guiso. Esaú se lo juró. Y se la vendió. Se la vendió a Jacob. De esta manera, Jacob obtuvo la primogenitura. Pero ¿por qué Jacob anhelaba tanto la primogenitura? ¿Y por qué Esaú no la anhelaba en absoluto? Porque Jacob entendía a Jehová para recibir la gracia de Jehová y recibir la bendición de Jehová. Debía tener la primogenitura. Entonces, ¿acaso Esaú no lo sabía? Tal vez no lo sabía, o tal vez sí lo sabía, pero quizás no consideraba que el Dios de su abuelo, es decir, su abuelo, el Dios de Abraham, y el Dios de su padre Isaac, fuera el único Dios verdadero. Quizás no lo creía así. Como vivía en la tierra de Canaán, pensaba que los dioses de Canaán también estaban bien. Porque a los dioses de Canaán se les podía ver y tocar. Tal vez Esaú pensaba erróneamente. Los dioses de Canaán están esculpidos en plata, se pueden ver y tocar. Si no puedo servir a Jehová, ¿por qué no servir a otros dioses? Quizás él pensaba erróneamente eso. Pero Jacob era diferente. En la mente de Jacob, sabía con certeza que Jehová era el Dios verdadero, diferente de los dioses de Canaán. Entonces veamos, en Jacob y Esaú, ¿por qué? Jacob se esforzó al máximo para ganar a toda costa la bendición de Dios. Fue porque Dios hizo entender a Jacob que Jehová es el Dios verdadero. Después, Esaú se casó a los 40 años. A los 40 años tomó a 2 mujeres por esposas. Aquellas 2 mujeres eran de la tierra de Canaán, mujeres idólatras que tomó por esposas. Pero Jacob en ese momento no se había casado. ¿Qué estuvo esperando todo el tiempo? Él sabía en su corazón que no podía casarse con una mujer local. Aunque su hermano Esaú se había casado con 2 esposas, él mismo no se casó. En este momento, él parecía esperar un momento. Finalmente hasta los 77 años. Isaac, su padre Isaac, ya era anciano. Entonces, finalmente recibió la bendición de Isaac, obteniendo la promesa de Dios. Es decir, la promesa que Dios dio a Abraham, que recayó sobre Isaac. En este momento, después de que Jacob obtuvo la bendición de Isaac, fue equivalente a obtener, fue equivalente a haber recibido, haber vencido, haber obtenido la bendición que Dios dio a Abraham sobre la tierra de Canaán, dada a Abraham. La tierra de Canaán como heredad, la tierra que fluye leche y miel como heredad, obtuvo esta bendición. También obtuvo la bendición de Dios para la descendencia de Abraham, tan numerosa como las estrellas del cielo, y la arena a la orilla del mar. Esta bendición, finalmente la obtuvo. Entonces, él, dejó su tierra natal para buscar esposa. Y vemos que
Estos dos hermanos nacieron el mismo día. Igualmente, siendo hijos del mismo padre. Y también, hijos de la misma madre. ¿Por qué? Estos dos hijos fueron tan diferentes. Uno hizo todo lo posible por ganar la bendición de Dios. De modo que, después de dejar su tierra natal, en el sueño de la escalera al cielo, Dios se le apareció y le prometió darle la tierra en la que estaba acostado, a él y a su descendencia, a Jacob y a la descendencia de Jacob, y también prometió que haría la descendencia de Jacob tan numerosa como la arena del mar, permitiendo que la descendencia de Jacob se extendiera hacia el este, oeste, norte y sur. ¿Por qué razón fue esto? Porque dentro de Jacob, el Padre eligió a Jacob, y entonces él buscó a Dios con todas sus fuerzas. Al final, Jacob llamó a la puerta continuamente, y al seguir llamando, realmente encontró a Dios. Le tomó 77 años para obtener la promesa del sueño de la escalera. Y a los 77 años, dejó su tierra natal. Dios se le apareció en el sueño de la escalera celestial. Había aceptado, ya había prometido, darle la tierra de Canaán, hacer a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar, para que él recibiera, su abuelo, la bendición que Dios le dio a su abuelo. Y finalmente la recibió. Después, efectivamente Dios cumplió la promesa, haciendo que los descendientes de Jacob fueran tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Esto quiere decir que buscar a Dios, buscarlo con todas las fuerzas, y finalmente haberlo encontrado. Entonces, al escuchar hace un momento a nuestra hermana Zilpa hablar, ella estaba llorando. Nosotros, los hermanos y hermanas, también lo sentimos. Estaba muy conmovida. Inconscientemente, derramó lágrimas. Mientras hablaba, el hermano Heber recordó, una vez que ella regresó a casa. ¿Para qué regresó a casa? Era para traer el dinero anterior y retirarlo, con la intención de ofrendarlo al Padre Celestial. Así que regresó a casa, en ese último viaje a casa, después de llegar a casa, en el camino de venida, cargando a la espalda, llevando al hombro lo que parecían ser 50 hin de aceite, desde su pueblo natal, desde la casa de su esposo, en Jiangxi, hasta llegar a Guangzhou. Esos 50 hin de aceite eran de maní. Así que al cargarlo, sobre su hombro, le quedó una marca profunda. Tal vez usó una cuerda o un poste de carga sobre el hombro. Y luego, tomó el tren, viajando desde muy lejos para venir. Tan pronto como se fue, hizo un viaje a casa, y regresó. A los pocos días, de inmediato, llegó, y en su hombro se veía una marca muy profunda. Todos lo vimos. Posiblemente después de una semana. Desapareció. Solo entonces desapareció esa marca. Era como si nos dijera que, vaya, esta hermana se estaba esforzando al máximo por buscar a Dios. Nuestra hermana Zilpa se esforzó al máximo por buscar a Dios. Ella anhelaba mucho recibir la bendición de Dios. Lo anhelaba mucho. ¡Ay! ¿Por qué lo anhelaba tanto? Esto es muy maravilloso. Un anhelo muy profundo. En una ocasión, el hermano Heber, la hermana Zawan y la hermana Rebeca estábamos en una habitación, tomados de la mano, arrodillados orando. En ese momento, la hermana Zilpa estaba en la sala de estar. Pero ella también quería entrar a orar con nosotros, pero el hermano Heber no la llamó. Así, cuando terminó la oración, ella lloró amargamente, comenzó a llorar desconsoladamente. Después, nos dimos cuenta de que, como no la llamamos a orar juntos, por eso lloró. Pero, ¿por qué lloró? Quería recibir la bendición de Dios. Y también quería obtener su parte de bendición. También quería recibir la gracia. Ella tiene un corazón tan anhelante. ¿Quién lo puso dentro? Fue Dios quien lo puso dentro. Es decir, como decíamos, la hermana Zilpa. Antes nosotros también. En ese momento, tal vez, aún no sabíamos que era Zilpa. Tal vez en el espíritu. Heber tal vez sospechaba que era Zilpa. Luego, Heber, el espíritu del Padre le dijo a Heber, hermana Guoyulan. La hermana Zilpa es la hermana Guoyulan. El Espíritu Santo dijo, la hermana Guoyulan. ¿Es la sierva de Lea? La hermana Ansu es la sierva de la hermana Zawan. En ese momento, el hermano Heber supo que ella era Zilpa, la sierva de la hermana Lea. Pero es muy maravilloso, en el camino de nuestra hermana Zilpa, de buscar a Dios. También se vio este esfuerzo con todas sus fuerzas, anhelando mucho obtenerla. Entonces, debido a su anhelo, sin darse cuenta, cuando la hermana Rebeca no sabía quién era su sierva, la hermana Zilpa supo por sí misma en un sueño que era la sierva de la hermana Rebeca. Es muy maravilloso. Es decir, tenía un gran anhelo,
Un corazón muy anhelante. ¿Quién lo puso dentro? Este anhelo de la hermana Zilpa, por obtener la gracia del Padre Celestial, este corazón de obtener la gracia del Señor, fue puesto por Dios en su interior. Fue el Padre Celestial. El Padre Celestial Jehová la eligió. La llamó. Y lo puso dentro de la hermana. Por eso, ella, inmediatamente dejó su tierra natal, sin mirar atrás, y en su corazón ya no deseaba volver a casa, aunque en su tierra natal estaban sus parientes, también sus propios hijos, y también sus nietas y demás, y muchos familiares que la amaban, pero sin importar cómo la llamaran por teléfono, ella ya no quería regresar. Ella solo quería buscar a su Dios, solo buscar a nuestro Padre Celestial y al Señor. Y así, encontró a Dios. Hoy decimos que en el camino para encontrar a Dios, descubrimos que es a los que el Padre Celestial llama, quienes lo valorarán, y quienes se esforzarán, a los que el Padre Celestial Jehová llama, a los que el Padre Celestial Jehová elige. Él ya ha puesto un anhelo, un espíritu de buscar a Dios, dentro de nosotros. Ha puesto un corazón, un espíritu recién creado, dentro de nosotros, diciendo, yo soy vuestro Padre, deben buscarme con todas sus fuerzas. Entonces, al final, incluso estando dispuestos a dar la vida, a ofrecerla, encontraron a Dios. Solo entonces nos damos cuenta de la diferencia entre Jacob y Esaú, y luego, vemos también que la hermana Zilpa y sus parientes en casa también son diferentes, porque el Padre Celestial determinó que seríamos sus hijos. Así, el corazón entero se entrega al Padre Celestial. Cuando el hermano Heber fue por primera vez a la iglesia, a la religión, a la iglesia cristiana, un día el pastor dijo, Dios Trino. Llevó al hermano Heber a su casa. Y entonces, le habló del Dios Trino. Ese día, el hermano Heber, en su espíritu, supo, yo, Heber, puedo fracasar en todo. Incluso puedo dejar mi vida, todo. Pero en el camino de encontrar al Dios verdadero, es absolutamente necesario encontrar el correcto. Así que el hermano Heber determinó que la Trinidad era un error. Y a partir de ese día, no volvió a pisar la puerta de esa religión. Entonces ese pastor siguió pidiendo a los hermanos bajo su cargo que vinieran, insistiendo constantemente para que el hermano Heber regresara. Pero el hermano Heber no regresó más. ¿Por qué? El hermano Heber entendía que la Trinidad era errónea. El Padre puso un pensamiento dentro de Heber, diciendo, aunque en esta vida esté lleno de cicatrices, no tenga nada, o sea asesinado, o pase por todo tipo de sufrimientos, estoy dispuesto, pero debo encontrar al Dios verdadero, Jehová Dios. En ese momento, tal vez era el año 2014. Así, después de buscar por 4 años, el Padre Celestial hizo que el hermano Heber lo viera en un sueño. En el sueño, lo encontró. Más adelante, comprendió que en realidad el Padre ya había determinado desde hace mucho tiempo a los hijos que él había elegido. Hoy hablamos de Jacob y Esaú. La diferencia entre los dos. ¿Acaso esa diferencia provino de ellos mismos? No, en absoluto. Fue el Padre Celestial quien hizo entender a Jacob que Jehová es el Dios verdadero. Pero el Padre Celestial no se lo hizo entender a Esaú, haciendo que Esaú pensara erróneamente que los dioses de la tierra de Canaán eran casi lo mismo. Él lo creyó erróneamente así, y al final no pudo encontrar a Dios. También vemos a nuestra hermana, a la hermana Zilpa, su esfuerzo con todas sus fuerzas. Ella anhelaba mucho en su espíritu, trabajaba muy duro, y también entendía que lo hacía para el Padre Celestial, porque el Padre Celestial puso un pensamiento en su corazón, y también le hizo entender que hacer eso era lo correcto. Y así, al final, encontró la gracia del Padre Celestial, obteniendo gran misericordia y gracia. Así es como nuestro grupo de hijos busca a Dios, es lo mismo. Estamos dispuestos a ser perseguidos, dispuestos a ser asesinados, con tal de servir únicamente al Padre Celestial y al Señor. Por ejemplo, venir a guardar el altar incluso a altas horas de la noche, o incluso pasar la noche entera juntos, trabajando, a las 2 en punto, a las 2 de la madrugada. También hay personas que se levantan, sirviendo en turnos, en todo tipo de entornos. Siempre hay alguien sirviendo. Es porque el Padre Celestial ya ha puesto un hermoso propósito en nuestros corazones, porque encontramos a Dios. Entonces, el Padre nos permitió encontrarlo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.